Bueno, a ver, ¿qué significa, qué implica el apoyo de los líderes europeos en esta negociación con el FMI? Bueno, el caso de Alemania es importante. Hay dos cuestiones que se conjugan. Una primera tiene que ver con el vencimiento de una cuota de deuda del Club de París que vence el 31 de mayo. Para ser preciso, la Argentina puede o tiene 2 meses posterior a ese vencimiento para recién caer en default. Es decir, desde el 31 de mayo tendría 2 meses para incumplir o entrar en mora, para ser preciso, respecto de la deuda del Club de París. Ahora bien, ¿por qué es importante Alemania? Porque es el principal acreedor de la deuda del Club de París, justamente. Así que en ese sentido, bueno, no había sido de la partida Merkel en el viaje que había hecho por Europa el presidente, y en ese sentido, insisto, me parece trascendente esta cuestión. Ahora, la cuestión de fondo sigue siendo cómo se resuelve la deuda que tiene la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. El Club de París ya ha planteado, y en general los principales dirigentes del mundo han sugerido que, bueno, la deuda con el Club de París va a la saga o en saga a lo que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional. Dicho de otro modo, en la medida que arreglemos con el fondo, se ordena, si se quiere, la deuda, que es relativamente chica, con el Club de París. Y en el caso de la deuda con el fondo, allí ya las discusiones son varias. Algunas tuvieron que ver con la gira, básicamente la de los intereses punitorios, pero sobre todo, diría, el eje central reside en los plazos, en los tiempos en que se va a financiar el pago. El fondo en general se ofrece una propuesta de 10 años. A mí me parece que esa oferta no es suficiente para las condiciones en las que está la economía argentina. Letcher, ¿cómo le va? Buenas noches, Martín Coliboro lo saluda. Le quiero consultar porque en las últimas horas surgió allí una solicitada de un sector que proponía de alguna forma la suspensión en la negociación. ¿Es posible para Argentina plantear un escenario de suspensión de la negociación de la deuda con el Fondo Monetario? No, pero no proponía la suspensión de la negociación. Para ser preciso, proponía una serie de cuestiones. Primera, decía, suspendamos el pago durante la vigencia del COVID, digamos, de la emergencia sanitaria. La verdad, eso implica o afecta el pago justamente del Club de París ahora y un pago hacia finales de año del Fondo Monetario, no mucho más. Uno estima que dentro de un año al menos vamos a estar en otras condiciones, con lo cual me parece que eso tiene simplemente ese horizonte. La otra discusión eran los intereses, que lo mencionaba recién. Plantea que si eventualmente se amplía la cuestión de los DEG y la porción de la Argentina, que queden las reservas para fortalecer la economía argentina, que es una cosa interesante, que tiene plazos un poco más largos porque el fondo todavía no ha llevado a su directorio una discusión de este tipo. Plantea la profundización de la discusión sobre las responsabilidades de la deuda y la querella que lleva adelante el Estado Nacional, cosa que me parece muy bien, sobre todo por los incumplimientos que ha tenido el fondo y la Argentina, o el fondo en particular, sobre un tema que ha sido el financiamiento de la fuga. La plata que vino del fondo se fugó y eso está prohibido por el estatuto del fondo, tan sencillamente como esto. La primera cuota podría ser discutible, todas las demás no se entiende, y el eje central reside en una de las cuestiones que plantea justamente esa carta, que es la reprogramación de los pagos según las posibilidades de la Argentina, que era un poco lo que anticipaba recién. Es decir, yo creo que si la Argentina no hace una negociación a 20 años o más, y va camino a que hoy negocie y dentro de 3, 4, 5 años vuelve a negociar con el fondo, y tal vez en otras condiciones más adversas a las que tenemos hoy. Con lo cual yo no dejaría bajo ninguna circunstancia la puerta abierta y me inclino más por una discusión donde los plazos se estiren. Entiendo que el fondo en principio no lo tiene previsto en su góndola de oferta, por decirlo de algún modo, pero bueno, la realidad es que la Argentina en esas condiciones no puede pagar. Hernán, buenas noches, Facundo lo saluda, ¿cómo le va? Le consulto, ¿qué cuestiones cree usted que Argentina podría empezar a desatender puertas adentro por justamente poner una determinada cantidad de dinero en resolver la cuestión de la deuda? No, a ver, en general el presupuesto es uno solo y vos tenés, dos cuestiones, pero en primer lugar la cuestión fiscal. El presupuesto es uno solo y vos tenés la plata donde la tenés, digamos, y en general la tenés concentrada, si querés, en obra pública, en subsidios
y en cuestiones de seguridad social, digamos, ahí tenés el 70 al 80% del presupuesto. No hay mucha discusión. La discusión en materia fiscal es que justamente para que vos no desatiendas esa problemática, tengas una curva de vencimientos que no te presione tanto, no sea una piedra en el zapato tan grande que te condicione justamente la política fiscal que puedas hacer a nivel local. Pero además, como la deuda es en dólares, vos necesitas de dólares. Y esto también tiene una dificultad, incluso más compleja tal vez, porque necesitas una macro que genere dólares, es decir, que las exportaciones le ganen a las limpo, que tengas una curva de vencimientos que te permita que esos dólares de ahorro los puedas pagar, que no tengas en términos locales una demanda de dólares tal que te colapse esa cuestión, que el turismo no se lleve parte de los dólares. Bueno, eso tiene, diría, más complejidad incluso que el aspecto fiscal. Siempre se habla de que tanto para prestar plata, o en este caso imagino que también para reestructurar una deuda, el FMI le pone condiciones, ¿no?, al país. ¿Eso va a suceder también en este caso? ¿Eso se discute, también se negocia? Sí, claro, pero da la impresión, por lo que ha transmitido en parte el Ministerio de Economía, que el fondo no está, como dicen los pibes, no se puso la gorra, es decir, no está en la tesitura histórica del fondo que dice, mira, quiero la reforma fiscal, quiero la reforma laboral, quiero la reforma previsional y demás. De hecho, ha aceptado que la reforma previsional que se hizo fue a contramano de lo que históricamente el fondo propone para los países. Y bueno, a instancia, la Argentina hizo su reforma, la del 17, a instancia del Fondo Monetario, así que la que hizo ahora va a contramano de eso. Con lo cual, en principio, vos tenés alguna condición favorable, si se quiere. Hace un ratito hablaba de las condiciones que podían darse dentro de 3, 4, 5 años. Bueno, hoy tenés ciertas condiciones favorables, tal vez porque el fondo hoy tiene a Cristalina Georgieva, que tiene tal vez una mirada distinta a la que tenía Christine Lagarde, porque tal vez algo de los errores históricos pudo haber aprendido, porque el COVID mete la cola en la discusión, puede ser. Yo desconfío de todo eso. Y el fondo suele ser un organismo que siempre te pide esto, con lo cual, si no te lo pide ahora, que tampoco me queda tan claro que no te lo pida, pero supongamos que no te pida ninguna de esas reformas, te lo va a pedir dentro de 3 o 4 años, cuando rediscuta justamente porque no puedas pagar en las condiciones, a 10 años no lo vas a poder hacer, cuando vuelvas a discutir te vas a llevar a ese punto, y ahí sí yo desconfío, porque además hoy tenemos un gobierno nacional que no está dispuesto a ceder en esas presiones o en esa negociación. No sé, dentro de algunos años, si no tenés un gobierno, tal vez que sea indulgente, como el que fue el gobierno de Macri, indulgente con ese tipo de reclamos. Hernán Lecher, gracias por el contacto con División Noticias.